Entonces vamos a darte inicio a esta gran sesión. El contenido de ella, vamos a ver primero la presentación de un caso clínico, luego vamos a hacer una introducción ya propiamente al tema, desarrollando el tema y por último generando unas conclusiones. Entonces el caso clínico de nuestro paciente tenemos de que es un masculino de 15 meses de edad que nació el 14 de diciembre del 2020. Ingresó a la Fundación Clínica Infantil Club Noel el 19 de marzo del 2022 y procede de la ciudad de Cali. Su motivo de consulta fue que lo mordió un perro callejero. Eh, la enfermedad actual data en la historia de que fue un evento que ocurrió hace unos 30 minutos, en el momento pues, del ingreso, que consistía en la agresión por mordedura de perro. Refiere la madre que era un animal callejero, no observable, que fue por un evento no provocado y que presentaba lesiones de tipo escoriación en cuello, cara, en la oreja derecha y negaba pues otros síntomas asociados para el momento de la atención. En cuanto a los antecedentes del menor, realmente todos los anotan como negativos, no tienen ningún tipo de antecedente. El examen físico de ingreso, en cuanto a los signos vitales, la tensión arterial no la reportaron, tenía una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 96%, con una FIO2 pues, al 21% o ambiente. Lo describen como que ingresa en buenas condiciones generales, afebril, hidratado, sin signos de dificultad respiratoria, estable hemodinámicamente y no lucía tóxico. En cuanto al examen físico, en cabeza describieron dos heridas tipo escoriación en área occipital. Describen también otra lesión que estaba en el área cigomática derecha y una herida lineal con sangrado escaso detrás del pabellón auricular derecho. El resto del examen físico lo describen bien y en cuanto a la valoración nutricional o antropométrica, este paciente se encontraba en adecuadas condiciones para, pues frente a este referente de peso, talla y demás. Aquí una imagen de la lesión, digamos, un poco más profunda que sufrió nuestro paciente. Y aquí ya quiero que alguno opine, de acuerdo al caso, que considera cómo debería abordar este paciente. ¿Alguien quiere opinar? Jonah, perdón, el perro era con el perro callejero. A ver, regresar acá a la diapositiva. Sí, callejero. Hola, buenas tardes. Pues teniendo en cuenta que el perro es callejero y no observable, se clasificaría como exposición leve y se indicaría pues vacunación. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación de cómo abordar el caso? Teniendo presente de que no es observable y que no Siento y que que es es en la callejero. cabeza, en la cara, que es una de las lesiones para considerarse como exposición. Ajá. Sí, o sea, teniendo presente que no es observable y además de todo el lugar de la mordida, pues sería una exposición grave. Entonces, este paciente probablemente requiera suero y creo que es, no me acuerdo la. Ok, bueno. Para eso están en, Y en esta gran creo que sesión, para también que por el recordemos sitio de la conceptos. lesión sería posición grave, sí. Teniendo en cuenta el sitio de la lesión, sería posición grave. Perfecto. Digamos que las dos cosas que ha dicho el doctor Richard y la doctora Isa son válidas y ambas hay que tenerlas en cuenta para el momento del abordaje de los casos. Es decir, si es observable o no y el tipo de la lesión o dónde fue la localización anatómica de la lesión, que más adelante pues ya lo vamos a ver.
Bueno, entonces, ¿qué hicieron con ese paciente en el servicio de urgencia? Dejaron un diagnóstico de agresión por animales potencialmente transmisores de rabia, en este caso pues un perro, y lo describieron como una exposición grave. En cuanto a las conductas que hicieron con este paciente, las órdenes médicas quedó pues hospitalizar, inicio de ampicilina sulbactana, una dosis de 200 miligramos kilogramo día, vacunación antirrábica con esquemas AGRED, que más adelante igual ya también vamos a ver algo de ello, como dosis de los días 00, dos dosis para el día 0, dosis del día 7 y dosis del día 14. Y suero antirrábico homólogo a 20 unidades kilos y pues la curación. Y se hizo la respectiva pues diligenciamiento de la ficha epidemiológica, ¿no? Hacia el otro día de estar hospitalizado al ingreso, se administraron las dos dosis de la vacuna antirrábica, las dosis del día 00. Al 22 de marzo del 2022, Trabajo Social hace la valoración respectiva del caso y consideran pues que no era un evento provocado o por descuido o por negligencia, sí fue un evento accidental y realiza pues las respectivas intervenciones y recomendaciones a su entorno y a sus cuidadores. Y ya ese mismo día, finalizando el turno de la tarde, se decide dar egreso de manera ambulatoria con amoxicilina clavulanato, dosis de 90 miligramos kilo día por 5 días. Y además, dado que en ese momento la institución no se contaba con la disponibilidad del suero, se le dio orden y seguimiento estricto por el área del Comité de Vigilancia Epidemiológica de nuestra institución para la aplicación pues, del mismo en este paciente de manera ambulatoria oportuna, que ya también más adelante les voy a explicar cuánto se pudiera esperar para la aplicación del suero antirrábico. Entonces ya vamos a hablar un poco pues del tema propiamente. Entonces, la rabia es una zoonosis fatal, transmisible, producida por el virus rábico, que va a afectar inicialmente a animales de sangre caliente, incluyendo pues también al hombre, y la transmisión del hombre se va a producir casi de manera exclusiva por el contacto con mordedura o secreciones con un animal pues que esté infectado por el virus de la rabia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la gran mayoría de los casos se van a presentar en los países en vías de desarrollo, es decir, que para Colombia, evidentemente, vamos a ser una de las zonas donde tenemos aún casos de rabia. El 95% de las muertes a nivel mundial están descritas que ocurren en el Asia y en África. El 99% de los casos que terminan presentando propiamente la infección, la rabia humana, va a ser transmitido por animalitos perros propiamente. En Europa, en Estados Unidos y en Canadá, los eventos se le atribuyen a fauna silvestre y lo que es Asia, África y nosotros en Latinoamérica tenemos ambas como circulación de virus, ¿ya? Para las zonas urbanas va a ser pues, la parte fauna silvestre para las zonas rurales. Entonces, rurales, fauna silvestre y los perros va a ser más en las urbanas, teniendo presente que de todos los casos globales a nivel mundial, cuando se presenta la infección por rabia, ya rabia humana, va a ser transmitida principalmente hasta en un 99% por perros. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia, este cuadrito que nos tira, nos lo anota el último protocolo, que de hecho esta revisión se hizo con un protocolo también reciente, que salió ahorita en marzo de este año. Actualizaron un protocolo diferente a guía de manejo clínica. Está en este momento, tuve la información de que está en este momento el ministerio en la actualización, está en su última etapa de revisión, próximamente pues para ajustar la guía. Pero el protocolo como tal de las definiciones y demás nos da de que en todas estas regiones del país y en estos sitios específicos o departamentos específicos es donde se ha presentado casos de rabia. Habla de que alrededor de 44 casos de rabia
se habían presentado hasta el 2021, siendo el último caso reportado en un municipio que se llama Argentina en el año pasado. Y la zona que más tiene reporte de casos de rabia como tal, rabia, los pacientes con rabia confirmada, es la zona o la región pacífica, que se habla de que más o menos es alrededor del 51% de los casos a nivel nacional van a estar en la región del Pacífico. Usted les decía que en los últimos 4 años se han presentado los últimos casos. Han sido en el 2017 en un municipio que se llama Atena, en el departamento de Cundinamarca, que se relacionó con un linaje genético de murciélago hematófago. Aquí como hacerles una anotación, y hay murciélagos hematófagos y murciélagos como tal que van a alimentarse no de sangre propiamente. En el 2020, en Neiva, en Huila, se presentó otro caso con linaje genético, también con murciélago hematófago, y el que les decía, también en el Huila, en un municipio que se llama Argentina, con linaje también de murciélago hematófago, que fue presentado en el 2021, el año pasado, y ese es el último caso que hemos tenido de rabia confirmada en nuestro país. En cuanto al agente microbiológico, entonces hablar de que el agente causal es el lisavirus. Ese pertenece a la familia de los Rhabdoviridae, del género Lisavirus. Y en cuanto a las generalidades que nos comentan pues de este virus, es que está visualizado como en forma de bala, así como está en esta imagen que les puse aquí, mide alrededor de 130 a 240 micras y consta de una cadena de ARN, tiene una envoltura lipídica y 5 proteínas estructurales, que son las que van a conferir pues todo el tema de la infección o de la virulencia. Se han descrito alrededor de 11 variantes, sin embargo, no todas las variantes están en circulación en Colombia. En este protocolo que les digo que salió hace 4 meses en nuestro país, se habla de que para Colombia está en circulación la variante tipo 1, que se relaciona con perros, la variante tipo 3, la variante tipo 4, la variante tipo 5, decir que la variante tipo 3 y 5 son con murciélagos de tipo hematófagos, y la variante tipo 4, pues de los que no se alimentan con sangre, y la variante tipo 8, que es la variante conocida como zorrillo. Esas 5 variantes son las que hay en circulación en el país, no todas las 11. ¿Cómo se va a dar esa transmisión de la infección? Esta va a ser a través de saliva por mordedura, arañazo, lamedura de mucosa o lamedura de piel lesionada. Es importante ver aquí que uno pensará, o quizá algunos a la ligera considerarán, no, la transmisión se va a dar netamente por mordedura, o es más grave netamente también que sea por mordedura. Y les decía hace un rato que eso depende de la condición del animal, ¿ya? Porque si es un animal que está vacunado y es observable y es una mordedura, aunque sea profunda, pues no va a ser tan grave que, ejemplo, sea un arañazo, un simple arañazo, pero que sea de un animal que se clasifique de entrada como grave. Ejemplo, una agresión por un mico. Ejemplo. Entonces, no hay que restarle importancia al resto de los otros tipos de la posibilidad de la transmisión. También se puede transmitir por contacto de piel lesionada y mucosa de una persona con secreciones bucofaringias, con un material biológico o de necropsia, con superficies óseas en contacto con tejido nervioso de casos de rabia en animales o en rabia pues en humanos. Es decir, no solamente que tenga el contacto por el arañazo o por la lamedura o por la mordedura del animal, sino que tenga contacto directo con secreciones que estén contaminadas.
hay algo que se llama periodo de transmisibilidad. Ese periodo de transmisibilidad está comprendido entre 5 días más o menos antes del inicio de los síntomas hasta el momento de la muerte. Epidemiológicamente se amplía a un tiempo de 15 días antes del inicio de los síntomas. Con esto de que ya empezamos a hablar algo de muerte, la sensibilidad que quiero que se les genere a ustedes con esta charla es que los casos de exposición rábica hay que definirlos muy bien y hay que abordarlos de manera adecuada porque la rabia, si no se maneja adecuadamente, si dejamos que avance sus periodos, que ya vamos a ver eso, puede llegar a ser altamente mortal. Se habla de que prácticamente puede llegar incluso a 100% de mortalidad cuando pasa después de la fase 2, que ya vamos a ver qué es eso. Bueno, ¿qué consideraciones vamos a tener para la transmisión? Entonces, lo que les decía, el tipo de exposición, el número de lesiones, no es lo mismo que a mí como paciente me muerda un perro aquí, solamente en la mano, a que me muerdan 4 perros en la mano, en los pies, en la rodilla, bueno, que tenga varias lesiones, eso va a aumentar la posibilidad de que si ese perro pudiera estar en contacto o infectado por el virus de la rabia, pues puede hacer la transmisión de la infección. La profundidad de la herida, la cantidad de terminaciones nerviosas presentes en el sitio de la lesión, la distancia desde el sitio de la lesión hasta el cerebro, eh, la variante y la cantidad del virus rábico introducido. No todas las variantes, digamos, van a ser igual de virulentas, y la protección conferida por ropa o por otros elementos de barrera. ¿Cómo se ha descrito como dos modelos grandes en general de esa transmisión hacia pues, nosotros los humanos? Entonces se habla de que principalmente tiene que ver con los murciélagos, eh, tan odiados un poco más desde el inicio de COVID. Estos van a generar, sobre todo, pues evidentemente los hematófagos, van a generar mordedura en animales, sobre todo pues animales grandes, de granja, bovinos, equinos, y estos animales posteriormente van a presentar pues su periodo de la contaminación y la infección por la rabia, por el virus de la rabia, y van a poder ser transmisores o como vectores, que de hecho vectores no solamente es estrictamente en arbovirosis, para nosotros, pues los humanos también. Y otra vía que es la de la rabia, por ejemplo, la variante tipo 1, que se las mostraba que hace parte dentro de la circulación que tenemos del virus en nuestro país, es con los perros. Entonces, los perros, entre ellos, pudieran contaminarse, infectarse y posteriormente, si uno tiene una situación de una mordedura por un perro que esté con el contexto infectado, pues va a ser ese riesgo allí hacia el humano. Aquí esta gráfica se las traje, aunque desde donde la saqué no se veía tan bien, pero se las traje por el tema de los dibujitos para que entiendan que la transmisión prácticamente puede ser desde cualquier lado de los animales hacia nosotros, y en nosotros, pues si tenemos el contacto con secreciones de un humano que esté con la infección pues propiamente, o incluso pues secreciones ya de fallecido pues en necropsias o este tipo de situaciones. Entonces, puede ocurrir por muchas vías. Por eso la importancia de la prevención, que es otro de los puntos que quiero que le apunten a prevenir estos eventos, porque la rabia es un evento 100% prevenible y como lo decía el doctor David en la presentación al inicio, es es una situación de salud pública importante. ¿Por qué? Por la mortalidad. Entonces hay que apuntarle a esa prevención de los casos, dado que es 100% prevenible. Es una zoonosis completamente prevenible. En cuanto a la fisiopatología, no los voy a enredar específicamente con especificidades acá de la célula y cosas intracelulares y demás, pero sí contarles que el virus inicialmente cuando ingresa por la parte muscular y posteriormente ya va a hacer una conexión por el axón
hacia ya pues propiamente la célula para ingresar a todo ese tejido neuronal, que es donde principalmente van a ocurrir pues toda esa replicación y esa infestación o esa replicación pues del virus propiamente. Entonces ocurre la mordedura y en la mordedura pues el sitio de la inoculación vamos a tener nervios periféricos. Evidentemente, esos nervios periféricos, digamos que inicialmente van a concentrarse el paso de ese virus de la gente a el músculo y posteriormente, incluso también se puede ir a otros órganos. Posteriormente, como les mostraba en la diapositiva anterior del músculo, va a empezar a viajar hacia pues médula espinal, posteriormente tallo cerebral, cerebro, cerebelo, bueno, y ya hacia los nervios craneanos va a estar también presente en glándulas salivales y ahí es cuando ese animalito que está infectado pues va a generar ese riesgo del paso de la infección. Entonces, en cuanto a esa fisiopatología, se presenta como unos estadios de la presentación de los pacientes. En la fase 1, la dividen en 4 fases. En la fase 1 se va a decir que es la fase asintomática y va a corresponder al periodo de la incubación. Tiene una duración variable promedio de entre 10 a 60 días. Incluso algunas otras revisiones datan de 90 días o incluso algunas otras revisiones hablan de años que pudiera estar allí el virus. En la fase 2 corresponde ya a la fase prodrómica. En ella aparecen los primeros síntomas, que aquí es otra de las cosas que quiero que tengan presente. Inicialmente, antes de ver el paciente con cambios neurológicos evidentes y severos y graves, va a hacer manifestaciones inespecíficas, como de cualquier situación de un catarro, de una infección viral inicial, como cualquier otra. Y esta fase 2, que corresponde a la prodrómica, va a durar alrededor entre 2 a 10 días. La fase 3, que se le denomina como la neurológica, es la que van a presentar síntomas neurológicos y pueden durar entre 2 a 7 días. Y la fase 4 va a durar de 1 a 10 días, que ya es la fase como tal comatosa. En esto, pues el paciente entra en coma y finalmente va a fallecer. Aquí ya se los había dicho y les había adelantado por allá en diapositivas anteriores. En esta fase, la situación de coger al paciente en esta fase y darle el manejo adecuado va a ser altamente el chance de que no vaya a ser con un desenlace fatal. Si ya el paciente ya no los pasa al la situación de la fase 2 en adelante, ese paciente va a tener incluso casi hasta un 100% de riesgo de fallecer. Entonces, por eso la importancia de un adecuado abordaje, partiendo inicialmente desde la prevención. Vuelvo y le recalco, una zoonosis 100% prevenible. Bueno, esta tablita nos habla más o menos de lo que les contaba ahorita. Tiene un periodo en el que está la infección y hay unos días que empiezan a correr posterior a la exposición. Entonces, habla de que hay un periodo de incubación que más o menos alrededor de 5 días, pero incluso pudiera ser mucho más. Posteriormente viene esa fase prodrómica. Posteriormente viene esa fase neurológica, la fase comatosa y la muerte, que tiene que ver con que ese virus inicialmente, digamos, hay como una respuesta inmunológica y ese virus de cierta manera está contenido, pero ya posteriormente, previo a la fase prodrómica, esa concentración vírica va a empezar a aumentar y va a llegar a un punto de corte en el que va a ser mayor la cantidad de virus presente, que nos va a generar todas las situaciones adicionales, principalmente neurológicas, con el desenlace fatal de los pacientes. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, dividen ya propiamente
Esto aquí como puntual, no estamos hablando específicamente del manejo de rabia humana porque es otra situación y afortunadamente, como lo vieron, les contaba que hasta el 2021 en nuestro país hay datados de 44 casos. Eh, Ellos dividen las presentaciones clínicas o las manifestaciones clínicas como en dos grupos. Una fase o un paciente que se da como con rabia furiosa y otro con rabia paralítica, ¿ya? Digamos que inicialmente en esa fase prodrómica, los síntomas van a ser inespecíficos e incluso aquí describen que va a haber fiebre, prurito y parestesias y dentro de la rabia furiosa lo van a considerar como un comportamiento de hiperactividad, confusión y agitación, que ya posteriormente en esa fase neurológica nuestro paciente va a tener datos de cialorrea, piorexción, dilatación pupilar, hidrofobia, que se presenta en muchos de los pacientes, aerofobia, eh, la hiperventilación y pues también hematemesis. Y posteriormente entran en la fase de coma y la de muerte. Y para ese paciente que va a cursar con la rabia de tipo paralítica, lo mismo, inicialmente la fase prodrómica va a ser fiebre, prurito, parestesia u otros síntomas inespecíficos. Y ya en la fase neurológica, que va a durar alrededor de 1 a 4 días, lo describen acá, en otros hay otras situaciones que lo describen incluso hasta 14 días, van a tener presentación clínica con cuadriplegia, disartria, disfagia, también cialorrea, espasmos pues desde la parte respiratoria, llevar a insuficiencia respiratoria también en ese paciente. Digamos, el comportamiento de estas pacientes que van a hacer rabia paralítica van a ser predominantemente somnolientos. Posteriormente también entran en la fase de coma y la muerte. Aquí anotarles que hay como diagnósticos diferenciales para tener presente eh, que a veces en algunos pacientes inicialmente se puede retrasar la atención. El doctor López, el que les decía que era el referente durante mucho tiempo para este evento en la región, me contaba que, por ejemplo, para los casos que hubo en Roldanillo el 2012 inicialmente se consideró que probablemente esos pacientes fallecieron y demás secundarios a un síndrome de Guillain-Barré, pero precisamente por esas manifestaciones neurológicas. Entonces, hay que sospecharlo, obviamente, desde el tema de que haya un evento de una mordedura o contacto con animales, no necesariamente la mordedura, como ya les decía. Ejemplo, hay pacientes o hay personas, pues, que practican el introducirse a cuevas y cosas, pues, dentro de estas cosas de deportes extremos y demás. Pudieran tener contacto no solamente con mordeduras, sino con secreciones, ejemplo de murciélagos que pudieran estar infectados con el virus de la rabia. Y pues dentro de todas las entidades clínicas que tengan compromiso neurológico que les quepan, allí puede ser esos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener ahí como presentes. ¿Cómo vamos a manejar los pacientes? Antes de definir cómo se manejan los pacientes, hay que tener unas consideraciones especiales para el manejo. ¿Cuáles serían? Entonces, uno, definir cuál es la especie del animal agresor. Eventos como mordeduras o contacto con micos, con murciélagos, de entrada se van a clasificar como exposición grave, que ya lo vamos a ver. Entonces, ejemplo, el animal agresor. Las circunstancias en que ocurrió esa agresión, si fueron provocadas o no. ¿Y por qué provocadas o no? Porque si no fueron provocadas, hay una de las fases de la rabia animal que pues van a estar como muchas de las personas tenemos en la cabeza de ese animalito bravo, furioso y demás. Entonces, sin necesidad de que se provoque, va a generar un ataque o una agresión. El estado de vacunación del animal mordedor, el estado de la vacunación de la persona, la localización y el tipo de agresión, que era más o menos lo que hablaba la doctora Isa y el doctor Richard al inicio con el caso clínico que presenté. Entonces,
¿cómo se define agresión o contacto? El protocolo lo describe como agresión a toda herida o lesión causada por mordedura, rasguño o arañazo, cualquiera que sea el número, extensión o profundidad y en cualquier parte del cuerpo de una persona que sea ocasionado por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. Esa es la definición exacta que nos coloca el protocolo del ministerio. Y el contacto es todo contacto de piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones bucofaringeas, material biológico de necropsia, superficies óseas o contacto con tejido nervioso procedente de un animal potencialmente transmisor de la rabia o de animales o humanos que sepamos que estaban con diagnóstico de rabia, sea probablemente o confirmado. Entonces, lo que ya decíamos, que no solamente es el arañazo o la mordedura, sino que se tenga contacto también con las secreciones. Para poder definir cómo vamos a manejar el paciente, hay que clasificarlo inicialmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? El protocolo nacional nos lo describe como no exposición y describe al paciente no exposición aquel paciente que haya sufrido una mordedura en cualquier área del cuerpo, cubierta o no, que tenga una lamedura de mucosa o de piel lesionada, que tenga arañazo o rasguño provocado o no. Y aquí viene una situación que hay que ya empezar a tener en cuenta. Que sean ocasionados por un animal doméstico, sean perros o gatos, vacunado o no, con o sin certificado vigente, pero que sean observables. Entonces aquí va a ser una anotación porque Isa decía, no, es que la lesión fue en cara y entonces por ser cara ya es de una exposición grave. No necesariamente. Porque si era una lesión única como la de nuestro paciente, pero en el caso contrario, no como nuestro paciente que fue por un perro callejero inobservable, si hubiese sido por un perro observable en el que está sano, en el que se le puede hacer ese seguimiento y esa vigilancia, ese paciente entraría de una, como clasificarlo como no exposición. Entonces, quitarnos un poquito también eso de los conceptos adquiridos previamente, que también lo tenía un poco, y es que no, como fue mano, cara o de una ya es grave. No, dependiendo de la cantidad de lesiones, dependiendo de profundidad, dependiendo de si es un animal observable o no. Si es un animal no observable, ya entrará inmediatamente en el contexto de exposición grave, si es en esos sitios anatómicos que acabo de mencionar. Y la idea es que si a pesar de que no supimos nunca si era observable, si no era observable, si estaba vacunado, si no estaba vacunado, pero nos llega ese paciente por X o Y situación al servicio de salud posterior a 10 días de la exposición del evento, ya de entrada va a estar como no exposición, porque pues ya tendría chance de días para poder presentar sintomatología. Y cualquiera de estas dos condiciones también, que tenga contacto de una piel intacta con saliva o tejido nervioso procedente de un animal potencialmente transmisor de rabia y una lesión causada por pequeños roedores. Roedores sin, como la rata común. Entonces hay otra situación, que si los conejos, los hámster, las ratas, los ratones, entonces ya son exposición rábica. No, ellos no generan riesgo pues, de transmisión del virus de la rabia. ¿Ok? Luego viene otra clasificación que nos hace el ministerio y es la exposición leve, ¿ya? Que la definen como una menor probabilidad de transmisión del virus de la rabia. Aquí van a estar todos los pacientes que tengan o hayan sufrido mordedura única en área cubierta del cuerpo, lamedura de piel lesionada, arañazo o erosión leve en piel expuesta, sin sangrado y ocasionado por un animal doméstico que no sea observable, que sea desconocido o que sea callejero. Y aquí adelantándonos al manejo, pues va a requerir de manera inmediata el inicio de vacuna antirrábica. Obviamente partiendo de lo primero, que ya lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, es el lavado pues de las heridas, ¿no? Este paciente que tenga en áreas cubiertas, tronco, miembros superiores e inferiores, que no sea cara, que no sea genitales, que no sea manos, que sea por perro no observable, desconocido callejero, va a ser exposición leve. Y lo contrario va a ser una exposición grave.
Entonces, ¿qué va a ser una exposición grave? Que tenga una mordedura en área del cuerpo, cubierta o descubierta, que sea lamedura, que sea arañazo, cualquiera de las vías pues, de transmisión que ya lo vimos, y que tenga esas consideraciones, que tenga un caso probable o confirmado por rabia por laboratorio, que sepamos que ese animal estaba así, que sea un animal silvestre o salvaje. Les decía que directamente los micos, los murciélagos o incluidos grandes roedores como el chigüiro, que tenga el animal signos o síntomas compatibles con rabia al momento de la agresión, que no esté vacunado, que no haya sido provocada esa lesión y esas mordeduras también que en su número de extensión y profundidad que sean altamente inervados, eh, que veíamos que era una de las variables para la transmisión del virus. Entonces, como lo es cabeza, como lo es cara, como lo es cuello, como lo es dedos, genitales, causadas por animal de compañía no observable, que es el caso que cumplía nuestro paciente que pues presenté al inicio de esta charla. O en el caso de mordeduras múltiples o lameduras de mucosa causadas por un animal de compañía que tampoco sea observable o que sea callejero. Y que tenga contacto de piel directa, pues con lesiones en la piel de la persona, con razones pues sea de que su labor tenga que estar en centros de zoonosis, o alguna situación de estas con animales como ya los hemos visto, o los hemos mencionado, y que tenga mayor riesgo pues de la transmisión. Esta revisión que salió en el 2019 son como las últimas directrices que nos da la Organización Mundial de la Salud de cómo manejar y clasificar los pacientes con exposición a la rabia. Es algo similar a lo que nos plantea el ministerio, solo que ellos no lo dividen como tipo 1 o grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Para ellos, ¿qué nos dicen que es el grupo 1? Que la característica del contacto sean perros, que sean tocar, alimentar, lamer sobre una piel intacta, eh, eso no va a ser exposición. Que sea el grupo 2, que sean perros, que ya sea mordisquear, una piel descubierta, arañazos o abrasión superficial sin sangrados, se va a considerar exposición y ellos nos dicen que tienen un riesgo de infección entre el 9 al 55%. Y el grupo o el tipo 3, que sean perros mordedura o arañazo profundo, contaminación de mucosas o de heridas con saliva, o cualquiera de estos animales pues silvestres que les contaba que de entrada van a ser un tipo de exposición grave. Y la exposición va a ser de alto riesgo, la van a clasificar así. Y el riesgo de infección también va a ser entre el 9 al 55%. Entonces, ¿qué nos dicen ellos por cada uno de los grupos? ¿Ya? Entonces, nos dicen que a esos pacientes que son tipo 1, exposición tipo 1, ni hay que aplicar vacuna, ni hay que aplicar inmunoglobulina o suero pues antirrábico, ¿ya? En los que son exposición tipo 2, la vacuna hay que elegir el esquema pues de vacunación, que ya les voy a contar cómo se maneja, y que hay que iniciarlo cuanto antes. Y esos que son tipo 2 no hay que indicar la utilización del suero pues, antirrábico. Y la exposición 3 hay que colocar todo el arsenal completo, por decirlo de alguna manera, que es vacunación y el suero antirrábico. Ellos ahí hacen una anotación que incluso uno pudiera colocar el esquema de vacunación incluso 12 meses después del evento. Sin embargo, ya sabemos que es una exposición grave. Les decía que si dejamos a pasar a ese paciente en sus fases clínicas posterior a la 2, el riesgo de la mortalidad va a ser incluso del 100%. O sea que probablemente aquí no va a haber paciente. Y la aplicación del suero antirrábico que se va a colocar comenzándolo cuanto antes, pero no más allá de una semana. Ya propiamente para hablar de rabia, el ministerio nos da como unas definiciones. Entonces, caso probable,
lo denomina como una persona proveniente, que esté previamente expuesta al virus de la rabia, como las vías que lo dijimos, y que presente también un cuadro neurológico agudo caracterizado por más de uno de los siguientes síntomas, que es sensación de angustia, ansiedad, hiperactividad, fiebre, cefalea, irritabilidad. Bueno, todas las características neurológicas que son variables y que puede presentar el paciente. E incluso estos casos se hacen en los análisis de los COVID pues, posterior a la muerte, como ocurrió en lo de Roldanillo, porque hay que revisar si esos pacientes que murieron secundariamente de sintomatología o de cuadros neurológicos tenían estas consideraciones. En cuanto al caso confirmado, entonces era ese caso probable de rabia confirmado que se hace por inmunodeficiencia directa y que nos da pues positivos para la rabia o tiene una prueba pues biológica positiva para la rabia con un estudio también histopatológico que nos date de encefalitis aguda y una situación que se presenta que son los cuerpos de Negri o detección de los antígenos virales del virus de la rabia por inmunohistoquímica. Y el caso descartado, pues va a ser todo caso en el que se descarta la infección por virus de la rabia por laboratorio y se confirma otra enfermedad, que lo dijimos, pues que hay que hacer esos diagnósticos diferenciales. El manejo de la herida es una cosa supremamente importante porque entre más rápido lavemos la herida, pues menos contacto va a tener ese paciente que sufrió la herida con la secreción que pudiera estar contaminada o infectada pues con el virus, ¿ya? O que contenga pues el virus. Entonces hay que lavar la herida con abundante agua y jabón. Idealmente incluso se dice que sea tipo detergente, tipo detergente en polvo, pues para lavar ropa. No voy a hacer aquí propagandas de marcas comerciales. Dejando enjabonada esa zona afectada durante por lo menos 5 minutos. No es que le hacemos y lo dejamos, lo jugamos ahí mismo, no. Lo enjabonamos con el detergente, frotamos, frotamos, frotamos durante por lo menos 5 minutos y posteriormente vamos a enjuagar con agua a chorro hasta garantizar que tenga una absoluta limpieza de la herida o de la lesión. Pero no nos quedamos con un solo ciclo de enjabonar y enjuagar, sino 3 ciclos. Es decir que más o menos, no menos de 15 minutos se deben hacer los lavados de las heridas que sean secundarias pues, de animales potencialmente transmisores del virus de la rabia. Además, el ideal también es que se pudiera aplicar un agente virucida tipo amonio cuaternario, soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada. ¿Que le va a arder al paciente? Sí, claro, pero si hay un alto riesgo de transmisión del virus, pues eso le va a salvar la vida. Y ojo, eso sí, siempre tenerlo presente. El ideal es que no se deben suturar las heridas ocasionadas por mordeduras. El ideal es que no. Si ya son heridas muy extensas, muy amplias, muy profundas, que toque hacer sutura, la sutura se tiene que hacer en la menor cantidad de puntos posibles. Ya en cuanto a la vacunación, entonces el uso de la vacunación post-exposición, digamos que como varios esquemas. Hay un esquema, si el paciente está previamente inmunizado porque ya tuvo contacto y entonces previamente ya fue vacunado, entonces se va a colocar dosis al día 0 y al día 3, una dosis cada día. Y si el paciente no está vacunado, previamente no ha tenido contacto con la exposición rábica y por ende no le habían iniciado esquema de vacunación para la rabia, entonces hay dos esquemas. Uno que es el ESEN, que era el que manejábamos inicialmente o hasta hace más o menos casi 2 años, un año larguito, que era dosis al día 0, al día 3, al día 7, al día 14 y al día 28 cada uno de la días con una sola dosis, ¿ya? Había un ESEN modificado que era que le quitaba una dosis, por ejemplo, para los pacientes que tenían procedencia pues lejana y que se les dificultaba acudir para completar sus esquemas. Y digamos que hoy día se está hablando idealmente del esquema Zagreb, que fue el esquema que se le indicó a nuestro paciente. Son 4 dosis, eliminaron una.
o bueno, 4 días más bien, 4 días con las mismas 5 dosis, estando perdón, las 4 dosis, eliminando una, estando en el día 0, porque el día 0 les decía que se colocaban 2 dosis, el día 0 en sitios diferentes, usualmente en región deltoidea, una pues en cada hombro, en cada brazo, y posteriormente se va a colocar una dosis adicional el día 7 y otra dosis adicional el día 21. Y acá reportan como un esquema que maneja la Cruz Roja tailandesa, pero pues eso no aplica para nosotros. El que está aplicando para nosotros en este momento es el Zagreb, que es 2 dosis para el día 0, una dosis para el día 7 y una dosis para el día 21. Y también nos hablan de colocar una dosis preexposición, ¿ya? Mm, Se habla de que si yo voy a hacer un viaje donde probablemente voy a tener alto riesgo de contacto con la rabia, o mi labor como mi profesión me va a dar para esta situación de la exposición, entonces puedo colocar intramuscular los días 0 y 7, previos pues como tal a el contacto o al sitio del riesgo. El otro manejo que hablábamos, que era el suero antirrábico, entonces anotarles que existen dos tipos de inmunoglobulina o suero antirrábico, que es la inmunoglobulina antirrábica de origen equino o la heteróloga, y la inmunoglobulina antirrábica de origen humano o la homóloga. Estas inmunoglobulinas, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, solamente están indicadas en exposiciones graves y van a estar seguidas también de la aplicación inmediata del esquema de la vacunación posterior pues a la exposición. Hay que tener una situación presente. Ojo, la inmunoglobulina o el suero antirrábico se va a aplicar una única vez en la vida de ese paciente. Es decir, si yo tuve riesgo en algún momento hace años y me clasificaron mi evento como una exposición grave y recibí previamente en ese evento suero antirrábico y resulta que ahorita por mi situación o por de malas tuve otro evento que también se me clasifica como grave, no se puede aplicar nuevamente inmunoglobulina, porque su situación de hipersensibilidad es alta. Entonces pudiera dar fácilmente situaciones de choques anafilácticos y demás. Es por eso que solamente se coloca una sola vez. ¿Cómo se va a colocar el suero antirrábico? Entonces, si estamos utilizando la inmunoglobulina o el suero antirrábico de origen equino de la heteróloga, se va a administrar 40 unidades kilo, eso es pues una sola dosis. Y si es el suero antirrábico de origen humano o el homólogo, se va a colocar 20 unidades kilo. La que usualmente siempre está disponible y la que usamos va a ser esta, la de origen humano o el suero homólogo. ¿Y cómo se va a aplicar esos 20 unidades que calcule a mi paciente? La mayor cantidad que se pueda del suero se va a aplicar directamente en la herida, en la lesión, lo que más se pueda. Y ya el resto de lo que me quede de la dosis calculada para mi paciente se va a colocar intramuscular en glúteo. Les decía que el ideal es que se arranque lo más pronto posible, idealmente en las primeras 72 horas del evento, pero nunca más allá de 7 días. Si ven nuestro paciente que presentamos, él no se le pudo administrar inmediatamente, pero sí se fue con la orden ambulatoria para garantizarle la aplicación del suero antirrábico en la primera semana. Y aquí otras consideraciones adicionales, que es el uso de la terapia antimicrobiana, dado que todas las mordeduras van a generar alto riesgo de infección. Acuérdense que nos decía el artículo de las directrices de la Organización Mundial de la Salud que alrededor entre el 9 al 55% de esas heridas tenían alto riesgo de que se infectaran. Entonces, vamos a usar esquemas de amoxicilina clavulanato o ampicilina sulbactam en el contexto del paciente que va a requerir manejo intrahospitalario, o cefuroximia acetil en el caso de los pacientes que van a generar alergias a las penicilinas. Esto a dosis usual de 90 miligramos kilo día y esa cefuroximia acetil entre 30 y 50 miligramos kilo día. Y los esquemas de la terapia antimicrobiana se van a llevar entre 5 a 7 días de la situación. Otra anotación que quiero hacer aquí también de los otros manejos adicionales es el uso del toxoide tetánico. El toxoide tetánico
se va a tener que colocar en aquellos pacientes que no tengan esquema completo, hay que colocar dosis. Si tienen esquema completo, pero ha pasado más de 5 años desde su último refuerzo, hay que colocar dosis. Entonces, no olvidar también el uso del toxoide tetánico. Importantísimo, cada vez que atendamos un paciente de estos en el servicio de urgencias, si somos los médicos, obviamente que estamos recibiendo al paciente, que le estamos haciendo el ingreso, hay que hacer la respectiva notificación, diligenciando la ficha de notificación individual epidemiológica para poder entrar pues al Civigila. ¿Y cuál es la ficha que vamos a llenar? La 300, que es la que data de agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia. Importante, lo dejo al final, pero no menos importante, la prevención. Hay una campaña que está haciendo la Organización Mundial de la Salud que le está apuntando y Colombia se ha sumado a esa campaña, y es que la idea es que hacia el 2030, es decir, ya casi, hayan 0 casos de rabia ocasionada pues por transmisión por perro, que decíamos que alrededor del 99% de los casos eran transmitidos pues por los perritos. ¿Y esto por qué? Por lo que ya dijimos. Entonces, tiene unos síntomas que van a ser finalmente con un desenlace fatal, y se habla de que más o menos una persona cada 15 minutos a nivel mundial está falleciendo por el virus de la rabia. Y para nosotros en pediatría, ojo, 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 ojo. 4 de cada 10 muertes de los casos que se presentan van a ser en niños, es decir, estamos hablando de un 40%. Es por eso la importancia de la prevención. ¿Y cómo se puede prevenir la rabia? Entonces hay que evitar, pues, que vayamos a ser víctimas de mordedura, arañazos, tanto adultos como niños. Hay que vacunar a los perros, entonces hay que buscar la manera de que siempre los perritos que tengamos nosotros estén vacunados. El tema del cuidado y los gatos también, el tema del cuidado en los paseos que le demos. El tema adicional también de buscar ese control de la tenencia de los perritos, es decir, los perros callejeros. Entonces buscar medidas, apuntarle a medidas de que no aumente esa población de animalitos callejeros, porque pues no van a estar vacunados, van a tener mayor riesgo de que puedan tener esa transmisión. Y lo otro es que si ya tenemos un evento, inmediatamente hay que acudir a los servicios de urgencia, y como lo dijimos, entre más rápido se hagan las cosas, pues menos chance vamos a tener de que ese paciente finalmente tenga mayor riesgo de que tenga transmisión pues por rabia. Bueno, para finalizar las conclusiones, entonces, importancia de clasificar correctamente cada caso para orientar su abordaje adecuado, el lavado insistente y adecuado de la herida, el suero antirrábico, que no es para todos, y es que es una vez en la vida, recordar siempre el uso de la terapia antibiótica, el toxoide tetánico y la prevención. Inicialmente eso sí es lo fundamental para evitar esta situación de la prevención. Bueno, esta frase que les comparto: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Siempre me escucharán decir que para nosotros, los médicos o los profesionales en el área de salud, antes de ser un profesional en salud, tenemos que ser humanos. Entonces, siempre tener eso presente, que estamos tratando con pares, con otros humanos. Gracias.